Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola, aquí nuevamente en Memorablemente, en nuestro programa para hacer entrevistas a personas que han tenido una trayectoria significativa en materia de derechos humanos, de la cultura, de la memoria, y tenemos la gran oportunidad de poder conversar con Verónica Reina. Verónica, en primer lugar, bienvenida a este programa de Memorablemente. Bueno, muchas gracias, Francisco, por invitarme. Bueno, Verónica, ya nos iremos dando cuenta, quienes la conocen mucho más, y otras personas que la conocen quizás menos, pero Verónica Reina participa también en el directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y ha tenido una trayectoria muy consistente a lo largo del tiempo, justamente en lo que es la defensa de los derechos humanos. Desde un ámbito jurídico, pero también desde un compromiso ético. Y quizás sería bueno para que entendamos un poco cómo ha sido ese desarrollo personal y profesional de ella, preguntarle a Verónica por qué decidió estudiar Derecho y por qué eligió la Universidad de Chile para hacerlo. Bueno, ya hay que remontarse a muchos años atrás. Y lógicamente me llamó a estudiar Derecho primeramente por esta búsqueda de justicia, esta búsqueda de defender a los más débiles, etcétera. Porque a mí me tocó vivir una época en mi juventud, en la época en que habían grandes cambios sociales que se estaban mirando en América Latina. Entonces eso fue fuerte, ¿no? Y eso hizo entonces que muchos jóvenes se inclinaran por esa vía, ¿no? Y por lo tanto, bueno, la Universidad de Chile era una universidad gratuita, habían dos escuelas de Derecho, la Católica y la Chile, pero la Chile era la más grande, y lógicamente, además, totalmente gratis, tanto para los que tenían plata como para los que no tenían. Entonces eso también influyó, porque si hubiera vivido la época que han vivido hoy día nuestros estudiantes, seguramente no había podido estudiar Derecho. Sí, Verónica, ahora tú lo has dicho, la Universidad Católica, pero ¿tú venías de una familia evangélica? No, para nada, todo lo contrario. Mi madre realmente era bastante lejana a la cuestión religiosa. Ya. Al final de la vida, por razones, yo creo, de soledad, de acercamiento y todo, se hizo testigo de Jehová, pero eso fue al final de su vida. Ya, yo fui hija única. Correcto. Y entraste a la universidad, ¿y qué profesores o profesoras te impactaron más? ¿Que impactaron más en tu formación? Bueno, en la época que yo estuve era una época bastante conservadora. Realmente ahí la mayoría eran varones los que estudiaban Derecho. Profesores que realmente el que más me impactó por su acogida, por la forma de ser y todo, fue Jacobo Chausson. Yo fui alumna de Chausson durante todos mis años de Derecho Civil. Personalidades que uno recuerda, claro, yo también fui alumna de Barro Jarpa, Ernesto Barro Jarpa, uno realmente conservador, del historiador Jaime Izaguirre. Eran las personas, ¿no es cierto?, más de más importancia pública. También conocí ahí joven a Máximo Pacheco,
que después, posteriormente, nos encontramos en el ámbito de los derechos humanos. Sí, exactamente. Bueno, eran buenos profesores en todo caso, ¿no? Y no, claro, de un nivel muy superior. O sea, hacer clase era como un honor en realidad, ¿no? Hacer clase en la Chile. Mm, También recuerdo a Eduardo Novoa Monreal. sí, claro, También son todos nombres muy destacados en lo fue que es destacado. en la parte académica. Sí, Y corresponde a una época también de una universidad como más comprometida con la República, con el... sí, más democrática, ¿entiendes? Y como te digo, estos cambios sociales que se estaban viviendo en Sí, toda América, entonces también, también influyó en cierta medida acá. sí. La actividad política en la Escuela de Derecho era muy fuerte. Sí, eso te iba a preguntar justamente, ¿no tuviste inclinación por participar más activamente en la parte política? No, no, pero sí que participaba en, en las cosas que se organizaban. Yo me acuerdo, Sí, bueno, estar en Lucho Mayra, estar Pepe Salaquet, ya, José Miguel Insulza fue también de mi sí, época. Ah, sí, toda esta gente era la que movía, ¿no es cierto?, la parte política ahí en la escuela. sí. Y ahora me mencionas, sí, solamente hombres. Por eso te digo, la mujer estaba muy poco visible. ¿Ah? Sí. Había profesoras titulares ninguna. Ah, mira. No, todos eran ayudantes, ayudante primero, ayudante segundo. Llegar a eso también era difícil, ¿no? Claro, ¿no? Mm, Pero todo esto era manejado por varones. ¿Mm? ya, Claro, desde el decano, el director, todo, ¿no es cierto?, hombres. sí. Por eso Bueno, son otras, son una época muy distinta. no deja de ser un punto bien importante que también tú vas a tomar en tu vida, que es el empoderamiento de las mujeres en las decisiones, digamos. Yo creo que eso ha sido una constante tuya. Era tan complejo con decirte una cosa anecdótica. Por ejemplo, no podíamos ir de pantalones a la escuela, no nos Mira, dejaban entrar. mira tú. ¿Ah? Sí, o sea, no se puede ir con pantalones, mira, qué No, increíble. no, había que ir con falda o con ropa femenina, ¿no? No, era. ¿Y hasta qué año fue esto? Mira, yo fui una alumna que me hice los 5 años, no obstante, el último año con bastante sacrificio porque fui madre Ya, cuando estaba en quinto. ¿Ah? ya, En quinto ah, año nació mi hijo mayor, Álvaro, y claro, ahí me costó un poco, pero egresé junto con todo mi promoción. ya. ¿Mm? Con toda mi promoción. Verónica, y tú hiciste una tesis, ¿o no? Sí, pero que era muy complejo porque era lo que le llamaban la memoria. La memoria. Había pocas facilidades para hacerla y además yo, como te decía, tuve mi hijo Sí. en esa época. Por lo Mm, tanto, al final me hice una memoria sobre la cosa histórica, porque a mí me gusta también mucho la historia, ya. sobre los registros notariales del siglo XVI. Las Ah, qué primeras. interesante. Ya, Claro, que la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional nos autorizó a entrar a una pieza sagrada donde tienen estos documentos originales de aquellos años. claro. Sí. Verónica, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas tú para el día del golpe? Yo era, como siempre se lo he contado y le contaba a mis alumnos, justamente, yo era partidario de gobierno de la Unidad Popular. ¿Sí? No militaba en partido, pero sí que era partidaria del programa de Salvador Allende, ¿no es cierto? Estos cambios que nosotros necesitábamos, ¿no? De esta época. ¿Mm? Y lógicamente trabajaba en el Servicio Agrícola y Ganadero, ¿Mm? El SAG, que es un organismo, era un organismo, no se vivía, pero era un organismo muy grande porque estaba cubierto todo Chile, ¿no es cierto? Yo trabajaba en una unidad especial que se llamaba Salud Animal. Yo era la abogada de ahí, porque ahí se veían las resoluciones, se veían los sumarios, se veían, ¿no es cierto? Toda la parte que tiene que ver con la parte de la salubridad animal.
Incluso me tocó algo que impactante, porque en esa época el ambiente era muy difícil, muy difícil. Me tocó incluso estar al frente de un 2% constitucional. Mira, ya. Claro, porque a raíz de la escasez de alimentos que había en Chile, Chile le compró pollos congelados a Bélgica, Ajá. a Bélgica, y esos pollos venían infectados con Newcastle, que es un patógeno que traen los pollos, y eso diezmó acá los gallineros, diezmó todo, y fue ¿Qué tanto, año fue eso? ¿Qué año fue eso? eso fue el 72. 72 ya. El 72, y ahí entonces se otorgó el 2% constitucional. También tuve que ver y participar en las reuniones que se tuvo que hacer, que fue este convenio que celebró Clodomiro Olmeida con el gobierno chino, en la cual eso significó que de mi unidad partieron unos médicos especialistas, especialmente de laboratorio, etcétera, para ir a mirar el chancho chino. Ya. Ah, mira. Muy Claro. popular. Muy popular. Esa parte también yo la viví. Ya. La viví, o sea, cómo ellos fueron a mirar, cómo era, porque los chinos no tenían abierto Occidente para Ya. traer sus alimentos a esta parte del mundo. Entonces ahí yo creo que a un precio bajo, ya no me acuerdo los detalles, te das cuenta, ellos le facilitaron a Chile estos envíos de estos famosos chanchos, tanto chinos que venían, ¿no es cierto?, en lata. En lata, sí. Exacto. Bulgaria también celebró este convenio y nos dio los famosos repollitos con tomate, unos puros tarros que se abrían y todo. Ya uno no los podía ver después, ¿no? Claro. Bueno, pues, sí, bueno, pasa siempre, no se cansa de lo mismo, pero evidentemente el chancho chino y la compañera merluza eran muy importantes en esa época. Bueno, la Unión Soviética en esa época, lógicamente también aportó, ¿no es cierto?, venderle a Chile a muy bajo precio bloques de pescado, en la cual adentro uno compraba un bloque en el mercado, porque no existían los supermercados, ¿no? En el mercado, y ahí uno no sabía si le traía 6, 7, 5, 4, era el bloque, pero costaba a bajo precio. Toda esa parte me tocó vivirla a mí en la época aquella, en la época de Verónica, muy interesante. Pero el día 11 de septiembre, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Mira, el 11 de septiembre, lógicamente me estaba preparando para irme a mi trabajo, cuando, bueno, la radio, que era la parte, el medio de comunicación más común, porque la televisión era muy reducida en esa época, ahí empezó entonces el anuncio, lo que todos saben, los que recordamos toda esta época, ¿no es cierto?, del discurso, etcétera, etcétera. Yo me quedé en mi casa, bueno, lógicamente, y bueno, estuvimos encerrados. Yo vivía en la remodelación San Borja, y en la calle, en la que se llamaba la calle Marcoleta, que ahora tiene otro nombre. Y bueno, y posteriormente ahí me enteré que al frente estaba la DINA. Claro, al frente de la torre, claro. O sea, en el mismo edificio, donde tú más de alguna vez seguramente me encontré con algunas de las personas que estaban secuestradas y que además eran colaboradores de la DINA, como la Flaca Alejandra, etcétera, estaban viviendo en departamentos que habían sido incautados a extranjeros que vivían ahí, o personas que estaban presas. Entonces se apropiaron de ellos. Yo viví ahí, ¿no es cierto?, con mi marido en esa época, y lógicamente nos quedamos encerrados hasta que vino la autorización para regresar a la nación. A mí me tocó también el allanamiento a las torres. El allanamiento a las torres, que fue muy, muy fuerte. Empezó a las 4 de la mañana. Estas son cosas que uno tiene muy fijas en la memoria, ¿no? A las 4 de la mañana sentíamos estas voces que nos llamaban a la tranquilidad y que teníamos que abrir las puertas a las Fuerzas Armadas cuando llegaran al edificio. Bueno, y ahí uno veía y escuchaba, ¿no? Escuchaba cómo tiraban con estos martillos de los bomberos, tiraban las puertas abajo cuando no se abrían los departamentos, sacaban en frazadas, en sábanas, sacaban
muchas cosas, libros, cuadros, sábanas, todo. A nosotros personalmente nos revisaron todo, nosotros no teníamos nada, el único temor que tuvimos en un momento fue cuando tuvimos que ir a mostrar el auto, porque uno como iba a muchas concentraciones y todo, a veces uno guardaba los papeles y los dejaba en el auto, ¿te das cuenta? Claro, Del claro, registro. claro. Claro, eso era un temor, pero no tuvimos ese problema. Y en la tarde vimos algo que uno ha visto mucho en las películas de los nazis, ¿no es cierto? Estas hogueras que se armaron en el Hospital San Borja, que en ese momento estaba ahí. Yo Sí. colindaba con la parte de atrás mi living comedor colindaba con la parte de atrás del hospital, y ahí vi las hogueras que se armaron y en la cual ahí lanzaron muchas cosas, especialmente libros lanzaron mucho. Entonces, todo eso. Y además, al otro día vi la cantidad enorme de gente que estaba en la Embajada Argentina, que yo también colindaba con el patio trasero de la Embajada Argentina. ¿Mm? Claro, hay también una muchedumbre inmensa, ¿no es cierto?, de gente que estaba, ahí nos dimos cuenta, en asilo. En asilo. En asilo, sí. Verónica, ¿y cómo fue el proceso que te lleva a estar en FASIC, a entrar a FASIC? Mira, bueno, yo lógicamente después que la cosa empieza ya de nuevo a tomar cierta normalidad este país, ¿no es cierto? Volvimos al trabajo y ahí me aplicaron dos decretos que son el decreto 6, el decreto ley, el 6 y el 22, o sea, ser indeseable para trabajar en la administración pública. Me aplicaron esos dos decretos, me expulsaron del SAC y me pusieron en una lista en la cual yo no podía entrar por indeseable al edificio. Entonces, y eso me dejó en una actitud también de cesantía, que también le pasó al padre de mis hijos. Nos aplicaron a los dos. Él era secretario abogado del SAC. Y ahí nos quedamos cesantes y de ahí una amiga, entonces en el año 75, al principio 75, me llamó y me dijo, necesitamos un abogado para que trabaje con los presos políticos de los consejos de guerra. Yo no había ido nunca a una cárcel. Había tramitado, sí, había ejercido, pero no a nivel penal. Entonces, y ahí yo me presenté a FASIC, mi hijo menor, que hoy día tiene 44 años, tenía 3 meses cuando yo llegué a FASIC. Y ahí entonces me encontré con un colega también, que en paz descanse, Alejandro González. Alejandro González, ¿no? Él iba por unas horas al FASIC a ayudar a Claudio a manejar esto, porque esto fue iniciativa del obispo Helmut Frenz. Sí. O sea, es que Helmut Frenz le pide a Claudio que arme una institución, porque Pinochet tiene que liberar a los presos políticos de los consejos de guerra por la presión internacional. Yeah. Entonces, ahí Pinochet, en abril del 75, se dicta un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que es el que los presos antiguos, los viejos, le llaman el 504, que es el que permitía el cambio de la pena de presidio por extrañamiento, es decir, la salida del país, ¿no es cierto?, por el tiempo que determine la autoridad. Y entonces, ahí se arma FASIC para hacer posible esta ayuda a los presos políticos de los consejos de guerra de todo el país. Y yo entonces entro ahí, ¿no es cierto?, a trabajar en esa etapa, en el año 75. Claro, en ese momento la alternativa de salir del país, que igual era un castigo, salir obligadamente, era mucho mejor que estar en la cárcel. No, claro, gente que estaba condenada a presidio perpetuo, te das cuenta, 20 años, 30 años, relegaciones por 10 años, por 15 años, porque es aplicable también ese tipo de sanción, que es la permanencia obligada en una parte del territorio nacional,
generalmente en lugares muy inhóspitos, porque es un castigo, y entonces eso permitió, y con la ayuda internacional, ¿no es cierto?, se pudo hacer posible el funcionamiento de ese programa. Ahí hubo un organismo internacional, ¿no es cierto?, que es el que celebró el convenio con la dictadura, con General Bonilla especialmente, que era ministro del Interior de la época, en la cual ellos se hacían cargo del traslado físico del preso y su familia. Me estoy refiriendo al Comité Intergubernamental para las Migraciones, CIME, que hoy día es el OIM, Sí, la Organización Internacional para las Migraciones. sí. Entonces, ellos ahí hubo un argentino, que en paz descanse ya, Roberto Cossack. Roberto Cossack fue un personaje importantísimo para poder hacer posible, ¿no es cierto?, esta conmutación de pena. Y además, el trabajo con algunas embajadas. Cuando fueron pasando los años, FACE se hizo bastante conocido de ciertas embajadas. Yo tenía mucho contacto con embajadores, te das cuenta, de los países que estaban, ¿no es cierto?, eran críticos a la dictadura, pero tenían relaciones diplomáticas con la dictadura, ¿no es cierto? Por ejemplo, Noruega, Suecia tenía agregado, tenía encargado de negocio, Dinamarca, ¿no es cierto? También estaba Francia. Entonces, con ellos, entonces, permanentemente, Bélgica también tenemos mucho que agradecer a los belgas, también, porque ellos dieron muchas visas para que se fueran los chilenos hacia allá. Ese fue el trabajo muy fuerte que hicimos a lo largo de todo el país. Por eso nosotros teníamos, ¿no es cierto?, nuestro programa acogía desde Arica hasta Punta Arenas. Y ahí cumplieron un rol fundamental las asistentes sociales, que hoy día se llaman trabajadoras sociales. En esa época les decíamos asistentes sociales, ¿no? Claro, yo era la abogada que hacía estas presentaciones al Ministerio de Justicia. Verónica, y ahí ya comienza la relación más orgánica con las agrupaciones de familiares. Exactamente, o sea, por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo llegué a FASIC a principios del 75, llegó conmigo María Eugenia Rojas. Sí. Ella era mi secretaria, por decirlo así. En esa época no existían los computadores, todo se escribía a máquina, ¿no es cierto? Y todo eso. Bueno, con María Eugenia, ella era una persona un poco más mayor que yo. Ella tuvo la idea, te das cuenta, de empezar a juntar documentos. Ella fue la primera que empezó a juntar los documentos que dieron después origen a la agrupación de ejecutados políticos. Ella había guardado, por ejemplo, la prensa de la época donde salían los fusilamientos, los bandos donde aparecían los fusilamientos de las personas. Entonces, eso con ella empezamos entonces esta tarea de la conmutación de pena. Y mandábamos, era una cosa muy extraña, porque por un lado estaba la DINA, ¿no es cierto?, que hacía todo esto, y por otro lado teníamos este resquicio de poder funcionar. Esto, en mi opinión personal, estaba el problema, por un lado, que había la Iglesia Católica daba de la ultraderecha hasta los curas que estaban por el socialismo, etcétera, que ayudaban a las víctimas. Por lo tanto, había roces con la dictadura, con el general Pinochet y algunos generales que estaban en el gobierno. Pero por otro lado había un sector de los evangélicos, especialmente los pentecostales, ¿no es cierto? Los pentecostales, que aparecían como que todos los evangélicos estaban con la dictadura. Entonces, eso permitió en cierta medida el funcionamiento nuestro. Y además tenemos que agradecer que nosotros pudimos tener un paraguas, no como el paraguas que tuvo la Iglesia Católica con la vicaría, porque era persona jurídica de derecho público. En cambio las iglesias evangélicas, como tú sabes, hasta el año 1999 eran personas jurídicas de derecho privado. Por lo tanto, jurídicamente eso era muy débil, su permanencia de funcionamiento.
Pero nosotros tuvimos siempre el apoyo de la Iglesia Metodista de Chile. Ellos nos incorporaron, ¿no es cierto?, dentro de su tarea, ¿ah? Porque las personas jurídicas de derecho privado tienen que rendían el balance y la memoria al Ministerio de Justicia anualmente. Y ahí nos colocaban, ¿no es cierto?, los metodistas como un programa llamado FASIC. Sí. Y eso nos permite funcionar. Verónica, sí, súper importante todo ese trabajo que se hizo en FASIC, también tú lo has mencionado, Claudio González, y todo el equipo que estuvo trabajando en esa institución. Pero también es cierto que en el mundo evangélico había contradicciones, porque había una mayoría muy activa que apoyaba a Pinochet, y había, claro, evangélicos muy comprometidos con estas causas que se sentían obviamente muy reconocidos o interpretados por FASIC. Y ahora, tratando de seguir un poco el camino tuyo, ¿cuándo comienzas tú, cuándo te interesa, cuándo te motiva el tema de hacer clases, de la parte académica, probablemente? Mira, esto ocurre a raíz de una situación. La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, por la constitución de la universidad, por la misión que tenía, etcétera, estaba en un conflicto económico bastante difícil. Entonces, en el año 92, invitan a 2 instituciones a formar parte del directorio. Uno era el Servicio Universitario Mundial, el WUS, de la época, y el otro es FASIC. Como nuestros estatutos de FASIC permiten dar educación en derechos humanos, etc., el directorio de FASIC, ¿no es cierto?, que siempre ha tenido un directorio, él acepta que FASIC pueda promocionar los derechos humanos en la forma de una educación ya más formal. Entonces, y lógicamente colocando las condiciones que pedía el directorio de esta universidad. Y ahí cuando Claudio González va a las reuniones con este directorio, ahí él se da cuenta de que no existía la escuela de Derecho. Porque, o sea, este es un comentario, ¿no? Siempre ha habido como un pequeño roce de no mucha simpatía entre los sociólogos y los abogados, por ejemplo. ¿Ah? Claro, existían todas las otras carreras en la academia. Existía trabajo social, periodismo, sociología, antropología, ¿no es cierto? Estaba la parte también de la pedagogía, pero no existía lo que nosotros en forma así fuerte decimos, la cabeza. No existía derecho. No existía derecho, claro, ya, esa afirmación ya era provocadora para los sociólogos. Entonces, lógicamente, el directorio de FASIC dice, bueno, FASIC va a cooperar y va a ingresar a esta universidad, pero tiene que crearse una escuela de derecho con perfil en derechos humanos. Excelente. Yeah. Con perfil en derechos humanos, que se enseñara derechos humanos, porque de la visión que yo tenía de las diversas otras escuelas, se hablaba mucho de derechos humanos, la misión, toda esta cosa, pero en la práctica no estaba. No estaba. Los estudiantes no sabían ni lo que eran los derechos humanos, no saben dónde están en la Constitución. Te das cuenta, cosas así. Entonces, ahí se acepta y se presenta al Ministerio de Educación, se presenta entonces el proyecto de creación de una escuela de derecho, con este perfil en derechos humanos, y es aceptado por el Ministerio de Educación. Es aceptado, y en el año 97 se abre. Se abre la escuela de derecho, y ahí el que asumió la dirección fue Héctor Salazar. Héctor Salazar asume la dirección de la escuela, y vamos a trabajar a la escuela de derecho recién formada, los abogados que trabajábamos en el departamento jurídico de FASIC, porque
¿Por qué? Porque el año 92, si tú recuerdas bien, cerró la Vicaría de la Solidaridad. Que fue una decisión de la Iglesia, ¿no es cierto? Cierra la Vicaría y María Luisa Sepúlveda, ¿no es cierto?, nos convoca a una reunión a Claudio y a mí y nos pide que nos hagamos cargo, en el año 92, ¿no es cierto?, hagamos cargo del principal programa jurídico que tenía la Vicaría, que era la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Y el directorio nuestro, después de muchos análisis, los evangélicos en eso tuvieron una posición muy fuerte, decidieron de que sí era posible de que FACI se hiciera cargo de eso, de seguir adelante con este programa, porque había terminado la dictadura, pero era una transición, no estaba una democracia. Por lo tanto, no podíamos abandonar a estos familiares, ¿no es cierto?, en esta búsqueda. Y ahí entonces se traspasan al FACI todos los abogados históricos que trabajaron desde los años 70, trabajaron en ese tema. Entonces, por eso pasa Nelson Caucoto, Héctor Salazar, entre otros, a FACI. Y ellos entonces son los que van a trabajar en esta escuela de derecho con este perfil en derechos humanos. Ese es nuestro inicio, ¿te das cuenta? Y ahí, lógicamente, hicimos un programa en la cual los derechos humanos estaban presentes en todas las cátedras, especialmente en las que tenía Salazar y la que tenía Caucoto, que hacía penal, ¿no es cierto? Y yo tomé la cátedra de derechos humanos desde siempre. Y además la teníamos en segundo año, 2 semestres, y en quinto año, 1 semestre. Y además, ¿no es cierto?, la colocamos como un requisito esencial del examen de grado. O sea, el derecho humano el mismo valor que derecho civil, que derecho procesal, por ejemplo. Mira, qué interesante. Fuimos la primera escuela que hizo eso. Muy importante, Verónica. Y tanto ahí en la formación académica como en el trabajo mismo de FACI, tú y con quienes has trabajado has puesto un gran énfasis en el tema de la verdad y la justicia y en combatir la impunidad. Ese ha sido un tema muy principal también de preocupación tuya, ¿no? Sí, sí. Eso ha sido un tema principal y eso ha sido, como te digo, el hecho de que nosotros, por ejemplo, tenemos todo este archivo, porque claro, 44 años de funcionamiento, te das cuenta, tenemos una cantidad enorme de documentación de todos los programas, porque tuvimos muchos programas en el FACI, ¿no? Pero todos centrados en esto de verdad, justicia y no a la impunidad. Tuvimos no solamente este apoyo en la parte jurídica, sino que también tuvimos mucho que ver y hasta el día de hoy estamos apoyando en los tribunales a las víctimas sobrevivientes, en las demandas que le están haciendo al Estado, a través de los informes de salud mental. Porque nosotros tuvimos un programa de salud mental de muy larga data. Por lo tanto, en el cual ahí pasaron muchos psiquiatras, psicólogos, gente que se especializó en atender a este tipo, ¿no es cierto?, de trauma, que significa el desaparecimiento, que significa la ejecución, lo que significa la tortura. Y también, Verónica, lo que significó la exhumación, por ejemplo, de víctimas como las de Paine, ¿no es cierto? Claro. Que fueron encontradas. Entonces, recibir a estos familiares, acompañarlos por años, porque son pacientes que no se les da de alta. O sea, están y cuando viene algún suceso grave, vuelven a recaer. Eso mismo pasa con la tortura. La tortura una persona que fue torturada nunca vuelve a ser la misma. No. Sí. Eso yo lo aprendí, ¿no es cierto?, en esto, porque yo era la jefa de toda esta área que tenía el FACI. Y esto, hasta el día de hoy, como digo, estamos cooperando con los tribunales, ¿no es cierto?, enviando estos informes para que puedan ilustrar a los jueces
para que vean qué es lo que significa en un ser humano, ¿no es cierto?, haberle hecho desaparecer un familiar, haberle hecho ejecutar un familiar, el que sobrevivió de la tortura, lo que sufrió, y qué es lo que significó su vida para adelante, cómo se insertó con su familia en la parte laboral, etcétera, etcétera. Eso no tiene casi remedio. O sea, el daño es tan grande que no es reparable. Por lo tanto, el Estado lo repara con una indemnización. No, eso es un trabajo extraordinario que han hecho ahí, fácil. Y claro, recuerdo que no hace mucho, antes de la pandemia, sí, nos tocó pasar frío ahí en la calle, pues se estaba inaugurando la nueva casa de FASI. O sea, lo que pasa de que, bueno, a raíz de todas estas nuevas legislaciones que se han dictado, te das cuenta con también el Ministerio de las Culturas y las Artes, etcétera, FASI postuló a hacer, ¿no es cierto?, un patrimonio, porque nosotros, junto con otros organismos, con CODEPU, con el teleanálisis que tú te debes acordar, Sí, claro. ¿no es cierto? La UNESCO nos condecoró con un premio de ser Patrimonio de la Humanidad, la documentación. ¿Ah? Sí. Entonces, claro, entonces ahora nosotros quisimos también que tuviera este respeto a esta casa, porque esta casa, a pesar de que ahí, bueno, estuvo más de 8 años, tuvo la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Sí, exacto. Cuando la Alcaldía cierra, ¿no es cierto? Bueno, ellos quedan en el aire y ahí ellos concurren a FASI, Sola Sierra y su directiva concurren y nos piden, ¿no es cierto?, la acogida. Y el directorio de FASI las aceptó y ahí estuvieron, ¿no es cierto?, 8 años hasta que el Estado les otorga, ¿no es cierto?, en comodato una propiedad en la cual hoy día tienen su sede, ¿no es cierto? Sí. Pero 8 años estuvieron ahí. Entonces, y sucesos muy grandes como la detención de Pinochet en Londres, todo eso pasó cuando estaban en FASI. Claro. Hoy, pero es bueno también compartir con quienes están escuchando esta valiosísima entrevista, este testimonio más bien valioso de Verónica. El principio que tú has promovido también, que el tema de los derechos humanos es un tema permanente, no es solo algo que uno pueda remitirlo a la violación de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, sino que también hay que preocuparse de la dimensión de los derechos humanos en el tiempo presente. Exacto, sí. Efectivamente, y a mí, por ejemplo, como yo fui 20 años académica, a mí lo que más me preocupaba es la poca, que no hay enseñanza, o sea, la gente hay que enseñarle, por ejemplo, la gente habla tanto del derecho internacional, por ejemplo, de derechos humanos. Chile, si uno lo mira en el contexto, no está tan atrasado en su compromiso de derecho internacional, pero la gente no sabe, salvo los que son dirigentes, etcétera, qué es lo que hay detrás, qué es lo que significa, cómo se le puede obligar a Chile a cumplir esas normas. Por ejemplo, nosotros fuimos los primeros que utilizamos el sistema interamericano. El sistema interamericano, llegamos porque, bueno, pudimos usar el sistema interamericano una vez que Patricio Aylwin ratifica el Pacto de San José de Costa Rica. Antes no podíamos, ¿no? Entonces, y ahí empezamos a utilizar el sistema interamericano, fuimos los primeros. Pero la gente tiene que conocer estas vías, te das cuenta, tiene que verlas, porque Chile participa en eso. Pero lamentablemente, desde el Estado, yo te lo digo de los 90 en adelante, nunca hubo una real preocupación de hacer que la gente accediera con conocimiento a esto. Claro, hay libros que te dicen, todos estos tratados Chile tiene ratificados, pero la gente no sabe de qué se trata. Y estamos hablando no solamente, como tú dices muy bien, que preocuparse de esta cosa, ¿no es cierto?, del quiebre institucional, sino que los compromisos de hoy, con los discapacitados, con los niños, con las mujeres, con los pueblos aborígenes, todo eso Chile participa.
Tiene que dar informes. ¿Quién conoce los informes? Nunca se puede. Eso fue una pelea que nosotros perdimos en la época de la época de los 90 en adelante. Nunca tuvimos posibilidad que la gente conociera qué es lo que informaba Chile en los informes internacionales. ¿Te das cuenta? Estamos al debe en esa parte. Sí, absolutamente. Y claro, Verónica, ¿cómo ves, cómo miras tú, cómo evalúas, cuál es tu percepción de lo que se conoce ahora como el movimiento feminista? a ver, yo voy a ser bien franca para decírtelo, Sí, claro. como siempre. Claro, muy franca. Ahora, yo vengo de otra época. Yo soy una mujer vieja ya, ¿te das cuenta? No se nota en absoluto por tu espíritu y por tu fuerza y por tu coherencia y por tu vigencia, pero ya, sigamos con el argumento. Entonces, te das cuenta, lógicamente, hoy día yo no puedo estar, hay mujeres de mi edad y que están siendo líderes de esto. Y quizás por mi propia personalidad, no me he incorporado mucho en esta forma, ¿no es cierto?, de esto. Pero sí, lógicamente, hemos estado luchando y hemos participado desde las Mujeres por la Vida, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Te recuerdo eso, ¿no? Claro. Y ver los cambios legislativos, porque que han habido, por ejemplo, mis alumnos se extrañaban cuando yo les contaba que el hombre comete adulterio cuando yacía con mujer que no era su legítima, ¿no es cierto?, pero fuera de la casa con escándalo. En cambio, la mujer lo cometía siempre cuando yacía con varón que no era su marido. Yeah. Y yo te digo, eso cuando cambió en los 90. Los 90, sí. En los 90, ¿te das cuenta? Claro, han sido avances que han tenido. Ahora, yo creo que el movimiento hoy día, los abusos que han sufrido las mujeres a lo largo de los tiempos, lógicamente hoy día son intolerables, y yo creo que por eso esta juventud, esta gente tan joven, hoy día está, ¿no es cierto?, en esta lucha. En esta lucha, yo creo que no pueden retroceder, porque es difícil competir, es difícil competir en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, por ejemplo, siempre la mujer está a un lado. Yo, lo que tú me preguntabas de la Escuela de Derecho, era un ejemplo, ¿te das cuenta? Eso se vivió por siempre. Claro. Pero, bueno, ahora mismo hay un caso emblemático en los tribunales, el caso de Antonia, y creo que ha sido un tema muy... Ahí está Roberto Celedón como abogado también, ¿no es cierto? sí, Roberto ha tenido lindas causas. Roberto Celedón sacó a unos campesinos de la Calchona que estuvieron 5 años presos, en el cual los acusaron de un crimen que no cometieron. Sí. Y él consiguió que el sistema interamericano ordenara a Chile liberarlo. Sí, el caso emblemático de Roberto. Claro, y ahora ha tenido casos de ese tipo junto con la Mercedes, con su señora, ¿no? Con la Mercedes Fulmer. Claro, yo te preguntaba por esta permanencia de presente de los temas de derechos humanos, te mencioné el tema de los derechos de las mujeres, que es muy importante, pero también a ti te preocupa mucho y con razón el tema de los migrantes, las y los migrantes. Sí, yo te digo, en el tema de la mujer, te das cuenta, por cambiar la legislación y porque la gente, además de las marchas, de las luchas y todo, la gente entienda, comprenda, para que el Estado, ¿no es cierto?, no omita lo que debe cumplir. Porque ¿quién son los que tenemos que exigir? Nosotros. Los organismos internacionales tienen, claro, le hacen un calendario al país. Usted tiene que rendir informes, pero si esos informes los prepara el Estado y la gente no participa en la sociedad civil, las mujeres no participan hoy día, por suerte, ¿te das cuenta? Hay grupos que están trabajando en eso, y hay grupos que, por ejemplo, como esta institución Corporación Humana, por ejemplo, que ha hecho un lindo labor en eso. ¿Te das cuenta? De publicar también y dar a conocer y participar. Eso es lo que es necesario, que la gente además de la marcha, además de tener la presencia, la gente aprenda. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Qué es lo que es obligatorio que el Estado nos debe? Nos debe. ¿No es cierto?
es bien sintomático, por lo que dice Verónica, ella está permanentemente con estas 12 dimensiones. Es abogada y educadora, o sea, está con la preocupación de la defensa jurídica, pero al mismo tiempo esta preocupación permanente por la educación, para que la gente comprenda y para que se eduque en cuáles son sus derechos. Esas dos dimensiones, como la defensa jurídica y la actividad más educativa, y además el compromiso personal con las causas, son una característica de Verónica. Verónica, tú llegaste al Museo de la Memoria. ¿Cuál tú piensas que tiene que ser una pregunta así como de aproximación? El papel, el rol de un museo de esta naturaleza. Primeramente, yo creo que deberíamos sentirnos orgullosos, en mi opinión, de que un país como este, con todas las dificultades que tiene, ¿no es cierto?, que políticamente dividido, porque el tema de derechos humanos es un tema que divide a la población, y eso lo hemos vivido a lo largo desde la dictadura y después en la etapa que vino posterior, ¿no es cierto?, se haya podido llegar ¿no es cierto?, al convencimiento y a la aceptación de crear una institución de esta naturaleza. Yo creo que debemos sentirnos felices de tener, ¿no es cierto?, lo que hay, con las dificultades que este tema tiene, ¿no es cierto?, este conflicto con la derecha por un lado, con las Fuerzas Armadas por otro, ¿no es cierto?, y porque todavía están las víctimas, muchas de ellas sobreviven. Y claro, eso es un primer problema. Todo el mundo pensó que cuando el general Pinochet falleciera, esto se iba a dar vuelta a la hoja y se iban a olvidar. Y no fue así. No fue así, ¿no es cierto? Sí. El asunto sigue. Por lo tanto, te digo, primeramente el gran valor, eso es yo creo que es uno de los grandes, yo creo, valores que nos dejó Michelle, fue haber llegado a ella, haber podido crear el museo, ¿no es cierto?, con estas características, y, y preservar esta historia, porque esta historia no puede perderse para las generaciones que vienen, ¿no es cierto? Los jóvenes tienen que conocer, no como algo que esté, como tú decías, presente hoy y todo, pero no pueden tener ignorancia de ese tipo de cosas. Bueno, por lo tanto, el museo, ¿no es cierto?, cumple ese rol, y yo creo que somos admirados, por lo que yo he escuchado en otras partes, de tener este tipo de institución. Y por otro lado, también el museo tiene que estar en lo que está pasando hoy. En lo que está pasando hoy, ¿no es cierto? Esto con los pueblos originarios, ¿no es cierto? Por un lado, el tema de la mujer, el problema, ¿no es cierto?, de LGTBI. Te das cuenta que también no podemos desconocer eso, ¿no? Nosotros como FACI estamos dando esos pasos, siendo con este origen evangélico, entre comillas, son muy reacios a esta parte, ¿no? Pero sí que hemos podido, ¿no es cierto?, entrar a trabajar en eso. Estamos organizando, ¿no es cierto?, con otros países, ¿no es cierto?, todo una especie de liga respecto para ayudar, ¿no es cierto?, a estas personas, y además que incluso se cruza esto con los migrantes. Entonces, eso, por ejemplo, hoy día yo creo que son temas que tienen que ser parte de la agenda. No se puede desconocer eso. Sí. Bueno, ha sido casi una hora de conversación, 50 minutos, la verdad que muy formadores, muy formativos. Y creo que Verónica tiene esa virtud del convencimiento de lo que hace y la consecuencia de lo que ha sido su trabajo durante todo este tiempo, durante tanto tiempo, y ver que ella mantiene, por decirlo de alguna forma, algo que es tan necesario, que los años no pueden, digamos, doblegar, que es la emoción permanente de decir esto es injusto y para mí no puede pasar de largo, no puede quedar impune. Y por lo tanto, Verónica, muchas gracias por todo lo que
estás haciendo y particularmente muchas gracias por participar de esta conversación en Memorablemente. Bueno, muchas gracias a ustedes, al museo. Yo estoy muy orgullosa, ¿no es cierto?, de pertenecer al directorio del museo. Me activa, sí, en estar ahí, ¿no es cierto?, viendo y tratar de ayudar a que esta gran obra, ¿no es cierto?, que cada día vaya mejor. ¿Mm? Muy bien, con ese deseo que compartimos, muchas gracias por participar en este programa Memorablemente y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias a ti y al equipo.